Iniciemos entonces el estudio de la anatomía del dedo equino. Ahora vamos a comenzar con la parte más importante de este teórico, que es la anatomía del dedo equino. Aquí en la imagen, un hermosísimo ejemplar de caballo árabe que muestra en estación, ¿sí?, cómo se desplaza o cómo se transporta hacia el suelo el peso del cuerpo. Y eso nos introduce en el primer concepto. ¿Qué es el centro de gravedad? Es un punto imaginario en donde descargaría todo el peso del cuerpo del animal. Como ven en la imagen de la izquierda, en el caso del equino, completamente en estación con los 4 miembros, ese centro de gravedad está por delante del cartílago cifoide, un palmo de mano aproximadamente. De manera que esto nos permite saber que los miembros torácicos en estos animales reciben aproximadamente el 60% del peso corporal. Y si recordamos lo dicho previamente, que tiene que ver con el peso de las distintas razas del equino, podemos hacer un cálculo sencillo de qué parte del peso va a cada lado. Siempre tomando en cuenta de que, que un 60% lo reciben los miembros torácicos y por lo tanto de aquí en adelante los consideraremos como miembros de apoyo fundamentalmente, mientras que los pelvianos son para el equino los principales impulsores primarios, es decir, son los que generan la potencia que lleva el animal hacia adelante. Por lo tanto, son muy activos en la marcha, cuando los analizamos en la marcha. Todas estas particularidades biodinámicas hacen que todo este peso caiga en 4 puntos y cada uno de estos puntos es uno de los cascos del equino. Si nosotros lo analizamos en este contexto, vamos a saber o vamos a tener una idea de por qué son tan importantes estas estructuras y por qué sufren tantas lesiones en la vida cotidiana de los animales, en especial si estamos hablando de animales de deporte. El único dedo desarrollado que tienen los equinos corresponde al tercer dedo de los pentadáctiles y se observa como la parte que continúa distalmente a la región de la caña. Nosotros vamos a poder observar una división topográfica que nos permite comprender que existen 3 regiones: la región del nudo, la región de la cuartilla y la región de la corona. La región de unión entre la caña y el dedo corresponde a la articulación metacarpofalangiana y en topografía la llamamos región del nudo o menudillo. A esta le continúa una región bastante larga que corresponde a la región de la cuartilla. Y finalmente, un sector que se ubica inmediatamente proximal a la úngula es lo que conocemos como región de la corona. Finalmente, el casco aparece como la región de la úngula, es decir, la uña que se modificó para formar un estuche córneo completo. Los componentes óseos que vamos a encontrar en el dedo están dados por el eje falangiano, formado por una falange proximal, una media y una distal, y 3 huesos sesamoideos, de los cuales 2 se ubican en forma proximal y 1 es el sesamoideo distal. Los sesamoideos proximales van a estar anexados a la articulación del nudo, mientras que el sesamoideo distal aparece como un complemento para la articulación interfalangiana distal. En la figura de la derecha también podemos observar el eje principal que tiene el dedo del equino. Como
ya se ha visto el miembro torácico desde el codo hasta el nudo es vertical, mientras que el pelviano desde el tarso hacia distal es vertical. Sin embargo, en ambos miembros, a nivel del nudo, se produce un cambio importante de dirección. El eje falangiano, es decir, el eje principal del dedo, presenta una oblicuidad hacia distodorsal, ¿sí? De manera de que en la articulación del nudo en su superficie dorsal va a aparecer un ángulo de aproximadamente 135 grados, ligeramente variable entre el torácico y el pelviano. La primera región del dedo es el nudo. Y observando un animal externamente, claramente vemos de dónde viene su denominación, ya que entre dos regiones muy alargadas y estrechas, como son la caña y la cuartilla, se interpone un abultamiento que parecería un verdadero nudo formado entre estas dos. Esta región tiene que ser separada de las vecinas. En la parte proximal se traza una línea que pasa por el vértice de los huesos sesamoideos proximales y en distal una línea ligeramente oblicua que pasa tangente a las tuberosidades de la falange proximal. Es evidente que estas estructuras son fácilmente palpables en el animal, ya que solo están cubiertas por piel y algo de tejido celular subcutáneo, aparte de las capas de fascia, que ya vamos a ver cómo se modifican. Existen algunos términos que se usan comúnmente, ya que palpando la piel en la parte palmar o plantar del nudo, uno va a percibir unos núcleos cartilaginosos ahí que representan los vestigios del segundo y cuarto dedo del animal. A eso se lo suele conocer como espolón, y a los pelos largos que cuelgan de esa cara se los conoce con el nombre de cerneja. Estos pelos en realidad permiten que el líquido, sea agua o sea sudor, que está corriendo por el miembro, tenga una vía alternativa para caer al piso sin tener que pasar por el casco, que vamos a ver es una estructura bastante higroscópica. Ahora, yo lo que recomiendo es que hagan un repaso de las estructuras óseas que están involucradas en esta región, porque los elementos que vamos a estudiar por estratos van a estar en relación directa con estas estructuras. Por lo tanto, un buen conocimiento anatómico es necesario, y los remito a el video en el cual hago una descripción bastante detallada de lo que son los huesos del metacarpo y metatarso, los sesamoideos y la falange proximal. Antes de ver el nudo directamente, vamos a ver cómo trabaja a partir de una filmación. Acá tenemos un caballo al trote. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que ver de este caballo. Acá estamos viendo el mismo animal al paso. Observen que el nudo en algún momento pasa por la vertical del miembro. Repitamos. En algún momento el nudo recibe el peso cuando pasa por la vertical. Esto no se observa muy claramente al paso, pero el nudo sufre un descenso. Vamos a observarlo al trote. Y acá sí vemos cómo el nudo, al pasar por la vertical, recibe mucho peso y por lo tanto es desplazado hacia la superficie de apoyo.
Esto es evidentemente lo que predispone a esta región a mayor traumatismo. ¿Por qué? Porque en algún momento, en este momento, todo lo que son ligamentos y tendones que pasan por la superficie palmar o plantar son traccionados y estirados, de manera de que el nudo realmente es una zona que está trabajando extensamente y de alguna manera en forma estresada en cada uno de los movimientos que hace el miembro. A medida que aumentamos nosotros la fuerza que recibe el nudo porque cambia la marcha, es decir, del paso pasamos al trote, pero después tenemos otra marcha que es el galope, ¿sí? Aumenta esta tracción que sufren los elementos que están en palmar o plantar del nudo. Ahora sí, vamos a ver directamente en forma topográfica la región del nudo. Podemos realizar tanto un abordaje dorsal, por lo tanto podemos hablar de una región dorsal del nudo, como un abordaje palmar, de manera que vamos a considerar también una región palmar o plantar del nudo. Ya habíamos dicho que en esta región la piel se modificaba, aparecían esos núcleos cartilaginosos que eran el espolón y los pelos largos caracterizaban a la cerneja. La región dorsal es mucho más sencilla. Si ustedes observan acá debajo de la piel, lo único que van a encontrar es el pasaje de tendones. Estos tendones descansan sobre la cápsula de la articulación, de manera que las fascias del dedo en la región dorsal degeneran y se transforman en tejido celular subcutáneo que contiene escasos elementos. Entre esos elementos vamos a tener que citar pequeñas arterias y pequeñas venas, que son derivadas de las digitales, y la terminación de fibras sensitivas de los nervios. Y acá sí vamos a tener que hacer una diferenciación. Si estamos en el pelviano, por dorsal llegan las ramas del peroneo, mientras que si estamos en torácico, por dorsal vamos a tener ramas principalmente del radial y ramas de la rama dorsal del nervio cubital. Pero en sí, estos elementos que veo son los tendones de los extensores. Eso es lo que domina la región. El tendón del extensor digital común en miembro torácico y el extensor digital lateral que se está insertando en la primera y segunda falange. Como ustedes pueden ver, los tendones, a medida que pasan por el nudo, sobre todo el del común, se empiezan a expandir, es decir, empiezan a aumentar el ancho. En la imagen de un preparado real se ve claramente cómo sobre el nudo aparece este tendón principal del extensor digital común. El extensor va a actuar como un verdadero refuerzo de la cápsula y la cápsula va a tener por debajo del tendón un pequeño divertículo dorsal que favorece su deslizamiento. Si bien hablamos de región dorsal y región palmar, es importante palpar las partes laterales del nudo, porque en los primeros planos, en los planos superficiales, me van a aparecer los principales vasos y nervios que van a irrigar en su conjunto todo el dedo. Estos vasos son la vena y la arteria digital, acá se ve muy claramente la vena, por detrás se alcanza a ver la arteria, y por detrás viene corriendo el nervio digital. Este nervio digital, que es la continuación del palmar o plantar, sea lateral o medial, se suele dividir en el nudo en tres pequeñas ramitas. De las tres, la que continúa en palmar es la principal, es la continuación del nervio, mientras que las otras dos son pequeñas ramas, como se puede ver acá, ¿sí? Pequeñas ramas que surgen del nervio principal y se dirigen un poquito hacia la región dorsal de la cuartilla y dorsal de la corona.
Estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta. Fíjense en esta imagen la profusa irrigación que tienen todos los elementos del nudo, lo gruesa que es la vena con respecto a los otros elementos, y si bien es muy difícil percibir el pulso del animal acá, sí las estructuras son bien superficiales, de manera que es común que se practique la anestesia del nervio como una de las pruebas diagnósticas. En la imagen final tenemos un aumento como para poder observar estos vasos que nosotros palpamos en la superficie, tanto lateral como medial del nudo. El abordaje palmar o plantar presenta muchos más planos anatómicos y es mucho más complicado que lo que vimos en dorsal. Como pueden ver acá, se ha dejado un pedacito de la piel donde están los dos núcleos llamados espolón, esos núcleos que quedaban entre los pelos largos de la cerneja. Bien, ¿qué es lo primero que nos encontramos cuando retiramos la piel? Tejido celular subcutáneo y después este elemento que aparece acá y acá, que es lo que se conoce como vaina digital. Esta vaina digital no es otra cosa que una modificación de la fascia profunda. Y esta modificación tiene como función el sostener los tendones flexores al su pasaje por la región del nudo y de la cuartilla. Va a tener una parte claramente visible cuando se retira la piel y el espolón, que es la porción anular de esta vaina, también llamado ligamento anular, digital anular proximal. Y por debajo, pero separado, me aparece una porción denominada cruciforme. Ambas son dos porciones de la vaina digital. Ya les repito, es aponeurosis. Esta parte, que es cruciforme, que no se alcanza a ver más acá porque se ha retirado, se fusiona a las ramas terminales del flexor digital superficial. Acá sí la podemos ver cómo estas fibras terminan fusionándose. Si observan ahí en detalle, se ve el tendón y por arriba una estructura un poquito más blanca. ¿Qué es lo que me permite esto? No solo sostener los tendones, sino también proteger la vaina sinovial sesamoidiana proximal, que es que es lo que está favoreciendo el deslizamiento de los tendones flexores. Cuando ustedes cortan estos elementos, los que van a tener a la vista es la vaina sinovial envolviendo a los tendones del flexor digital superficial y flexor digital profundo. Estos elementos que aparecen acá realmente son muy importantes y en este punto sufren algunas modificaciones. Por ejemplo, uno de los elementos que tenemos que recordar es que a este nivel, en el nudo, el tendón del flexor digital superficial va a formar un anillo por donde desliza el tendón del flexor profundo. Ese anillo, que acá no es visible, es lo que se denomina manica flexoria o manguito flexor. La vaina sesamoidiana proximal o gran sesamoidiana se extiende desde algunos centímetros por arriba del nudo hasta prácticamente el hueso sesamoideo distal. De manera que es una larga vaina que primero reviste a ambos tendones flexores y después acompaña al tendón del flexor digital profundo. Me queda un elemento más en este plano que está esquematizado con blanco en este dibujo. Se trata del ligamento del espolón. Lo mencionamos porque es una estructura que ecográficamente es visible. Si ustedes lo observan, en este preparado se dejó un poquito del espolón y ahí se ve una banda tendinosa que se dirige hacia distal y que va a terminar en proximidad del cartílago ungular.
Este ligamento del espolón es simplemente algo que quedó de los dedos rudimentarios, es decir, un ligamento que sostiene esos pequeños núcleos cartilaginosos. No tiene demasiada importancia, salvo que se usa como indicador ecográfico para algunos bloqueos. Si me permiten volver a esta imagen, acá se ve esta banda cortada ya, porque viene desde aquí, y se ve cómo cruza los vasos. ¿Qué sucede si nosotros ahora retiramos todos estos elementos? La vaina digital, que es derivada de la aponeurosis o de la fascia profunda del dedo, y los tendones flexores. Lo que nos vamos a encontrar es un ligamento importante que une los huesos sesamoideos por su cara axil, es decir, su cara concéntrica, y por lo tanto a este ligamento lo podemos llamar ligamento metacarpo intersesamoideo. Sin embargo, acá tenemos también un problemita de nomenclatura. Bien, este problemita es el siguiente. Vamos a preferir el término de ligamento palmar a la mayor parte de estas fibras transversas que van de sesamoideo a sesamoideo. Y ligamento metacarpo intersesamoideo solamente a este rodete de fibras que aparece por arriba del vértice de los huesos sesamoideos. Esto es, en conjunto, lo que llamamos escudo proximal. Y este escudo es una verdadera superficie de deslizamiento para los tendones de los músculos flexores. Los ligamentos que van a estar por debajo de los sesamoideos y que ocupan parte de la región del nudo y la región de la cuartilla son los que conocemos como ligamentos sesamoidianos distales. Estos ligamentos unen los huesos sesamoides a la falange proximal. Vamos a verlos por plano. Este que se ve en el centro, corresponde al ligamento recto, es el más largo de todos, comienza como todos estos ligamentos sesamoidianos distales desde la base de los huesos sesamoideos y se prolonga hasta el escudo medio, que no es otra cosa que el rodete glenoideo que complementa la articulación interfalángica proximal. Después vamos a tener otro plano un poquito más profundo dado por los ligamentos oblicuos, que están formados por tres bandas. Estos ligamentos oblicuos parten desde la base de los sesamoideos y se van a fijar a ese triángulo rugoso que tenía la superficie palmar de la falange proximal. Están cubiertos en superficial por el ligamento recto. Y después vienen dos series de bandas, que se los conoce como ligamentos cruzados, que son bandas de ligamentos que van desde la base de un sesamoideo a el extremo de la falange proximal del lado opuesto. Están cruzados en X, de ahí el nombre, y unas pequeñas bandas que van desde la base de los sesamoideos hacia la tuberosidad del mismo lado, que se los conoce como ligamentos cortos o breves. Todos estos que mencioné, el ligamento recto, los oblicuos, los cruzados y los breves, están considerados como ligamentos sesamoidianos distales. Noten que se retiraron los tendones y estos tendones junto con su vaina sinovial van a estar en relación con estos elementos que estamos mencionando. Tanto el ligamento palmar, que forma el escudo proximal, como los ligamentos recto y oblicuo, que formarían como la parte más profunda de una corredera por donde están deslizando estos tendones. Por eso también se observan los vasos que acompañan a los tendones, que en este caso es la arteria digital. Acá está completa, acá está cortada.
Visto estos, que son los ligamentos sesamoidianos distales, tendríamos que hablar del único ligamento sesamoidiano proximal, que en realidad es el músculo interóseo, que más correctamente lo llamamos suspensor del nudo. Este suspensor del nudo tiene un doble origen, nace por una rama superficial de los huesos distales, de los huesos del rango distal del carpo, ¿sí? Y una rama profunda que no se alcanza a ver, que está desde lo que sería el contorno articular en palmar del metacarpo principal. Ambas ramas se unen y descienden formando un ancho ligamento en el espacio que queda comprendido entre los dos metacarpos rudimentarios, el segundo y el cuarto. Y unos centímetros por arriba de la articulación del nudo se divide en dos ramas. Estas ramas, como pueden observar, van a fijarse tanto al vértice como a las partes excéntricas o abaxiles de los sesamoides por muchas fibras, pero parte de las fibras continúan para dirigirse a la unión con el tendón del extensor digital, común o largo, de acuerdo al miembro donde estamos. Acá se ve en detalle cómo esas ramas no deslizan solamente, sino que fijan los huesos sesamoideos proximales. Por eso decimos que estos huesos sesamoideos son sesamoideos justamente del músculo interóseo, que en el caballo queda representado como un ligamento que es el suspensor del nudo. De esta forma, es este elemento uno de los principales, ¿sí? Medios que evita que el descenso del nudo. De ahí que lo llamamos suspensor. Inmediatamente entre las ramas y pegado a lo que sería el hueso, nos va a aparecer un fondo de saco de la sinovial articular que ahora vamos a ver. El plano más profundo, tanto en la región dorsal como en la región palmar, va a estar representado por la articulación. La parte palmar de la articulación, ya habíamos dicho, está reforzada por los huesos sesamoideos proximales y la cápsula, que es lo que acá está insuflado, permite ver que hay un receso dorsal por debajo del tendón del extensor digital común y un gran receso palmar que está ubicado entre el hueso y las ramas del suspensor del nudo. Me queda por mencionar sobre la superficie lateral y medial de la articulación la presencia en los planos más profundos de los ligamentos sesamoidianos colaterales y de los ligamentos colaterales metacarpo-falangianos. Los ligamentos metacarpo-falangianos son gruesos manojos de fibra que, naciendo desde el extremo distal del metacarpo, por un grupo de fibras terminan en la extremidad proximal de la falange proximal y por otro estrato de fibras van a terminar en la cara abaxil del sesamoide proximal correspondiente, ¿no? Porque vamos a tener un colateral medial y un colateral lateral. Los sesamoidianos colaterales son bandas más finas aún que también se dirigen desde la cara abaxil del hueso sesamoideo proximal hacia, por un grupo de fibras, la falange proximal y por otro grupo de fibras profundas a los anteriores hacia la extremidad distal del metacarpo. Son ligamentos que están en gran parte cubiertos por la terminación del suspensor del nudo, que va a cubrir toda esta parte que sería la cara abaxil del hueso sesamoideo. Lógicamente, al ser una articulación del tipo de las Shinglimo, que solo tienen flexión y extensión,
La cápsula se refuerza lateral y medialmente por gruesos ligamentos que evitan el desplazamiento lateral. Bueno, con respecto a la región de la cuartilla y de la corona, los planos anatómicos que ustedes van a encontrar van a ser muy similares a lo que ya estuvimos viendo. Es decir, la cuartilla era la región que estaba comprendido entre la línea que pasaba por las tuberosidades proximales de la falange proximal hasta la línea que pasaba por las tuberosidades de la falange media, es decir, de la base de la falange media. Es decir, que es esta larga región que incluye también la articulación interfalángica proximal. La corona es simplemente desde la línea que trazamos hasta lo que sería el borde del casco, ¿sí? Ese borde que ya lo van a conocer como parte coronaria, es decir, en relación con la corona. Bien, como ustedes pueden ver, si el abordaje lo hacen por dorsal, van a tener siempre el tendón del extensor debajo de la piel y cubierto por poca cantidad de tejido celular subcutáneo. Y en la región de la cuartilla es donde observamos cómo las ramas terminales del suspensor del nudo se unen al tendón del extensor. ¿Sí? Si fuera un miembro pelviano, el extensor es el del digital largo, mientras que en el torácico hablábamos del digital común. Bien, en los planos lateral y medial, siempre los vasos y los nervios, que ya habíamos mencionado. Y en el plano palmar o plantar, ustedes lo que van a ubicar van a ser exactamente planos similares a los que estuvimos charlando en el nudo. Es decir, sacan la piel, se encuentran con la modificación de la fascia digital y van a entrar a lo que serían los tendones revestidos por su sinovial. Una vez que retiran los tendones, se van a encontrar con estos ligamentos sesamodianos distales, en especial el recto y el oblicuo. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Bueno, a este nivel, en la articulación, es decir, anexo a la articulación, hay un fibrocartílago complementario. Ese fibrocartílago forma lo que llamamos el escudo medio. Es también una zona de deslizamiento para el tendón del flexor digital profundo y es un fibrocartílago donde termina el ligamento recto, que ya lo habíamos mencionado. Después se van a encontrar con el hueso en la parte media de la cuartilla o en la parte más distal de la cuartilla van a encontrar la articulación que ya teóricamente tendrían que haber repasado toda la parte ósea, ¿sí? En este caso la articulación es una articulación que funciona como condilar. Algunos autores la clasifican como en silla de montar, tiene ese aspecto realmente, pero lo importante para nosotros es que si bien los movimientos de flexión y extensión son los más marcados, la lateralidad está permitida. Y lo mismo vamos a ver en la articulación interfalángica distal. Por lo tanto, si ustedes más o menos hacen un recordatorio, esta parte del deslizamiento de los tendones tiene un escudo proximal donde entraba principalmente los huesos sesamoideos y el ligamento palmar o plantar como importante. Acá los tendones apoyan sobre los ligamentos sesamoidianos distales, en especial el recto. Y a este nivel aparece el escudo medio, que es el fibrocartílago complementario de la falange media. Ese básicamente sería el esquema que tendrían que respetar. Un elemento que aparece en la región de la corona como distintivo es que se pueden palpar en la parte palmar o plantar de la región, se pueden palpar los fibros cartílagos complementarios. Y entre ambos talones que aparecen ahí, bien marcados, va a aparecer una fosa.
esa fosa en algunas circunstancias se utiliza como guía o punto donde se puede llegar a hacer una punción que nos permita llegar a la articulación interfalángica distal. Así que básicamente no habría que complicarse mucho y repasar las estructuras que vimos hasta acá. Bueno, les muestro un poco más en detalle cómo es el escudo medio o rodete o fibrocartílago complementario de la falange. Si ustedes ven, esta es la parte de deslizamiento para los tendones. Y estos son los medios de fijación que tiene este fibrocartílago hacia la falange proximal. Están cortados y se los conoce en conjunto como ligamentos palmares. En realidad son 3 bandas de ligamentos, ¿sí? 3 bandas pares. Acá tendríamos una, acá otra y acá otra, ¿sí? Que corresponden a estructuras fibrosas que van desde el fibrocartílago hacia la falange proximal. Van a llegar de acuerdo a su posición al borde o muy cerca del vértice de este triángulo que se formaba en la cara palmar de la falange. De esta manera es cómo complementamos esto. Si ustedes quieren estudiarlo un poquito más en conjunto, van a tener que hablar de el deslizamiento de los tendones por 3 escudos. El escudo proximal, dado por los huesos sesamoideos y el ligamento palmar que los une. El escudo medio, dado fundamentalmente por este fibrocartílago complementario de la falange media. Y el escudo distal, que no es otra cosa que la superficie flexora del hueso navicular que está tapizada por cartílago. Eso básicamente son los 3 escudos por los que deslizan los tendones. En el escudo proximal deslizan los 2 tendones flexores, superficial y profundo, y ya por el escudo medio y el distal solamente el tendón del flexor digital profundo. El otro elemento que también tenemos que considerar en conjunto en el dedo, es decir, tanto la región del nudo, la cuartilla como la corona, es las sinoviales tendinosas que acompañan a los tendones. Acá se observa cómo en negro tenemos una larga sinovial que es del tipo vaginal, por eso el tendón está envuelto en toda en su totalidad. Es decir, acá en el corte que se hizo se ve tanto en superficial como en profundo, pero en realidad es toda una vaina, es como la masa que envuelve a un canelón. Es decir, en el interior están los tendones y todo lo que rodea por afuera es una vaina sinovial. Esta vaina es muy larga, comienza en proximal del nudo y acompaña a los tendones hasta prácticamente el hueso navicular que está acá, ¿sí? Y va a estar separadas de otras sinoviales por medio de estructuras fibrosas que ya vamos a ver. Aparecen como tabiques. Vemos también en un preparado al cual se seccionó y se coloreó esa vaina sesamoidiana proximal muy larga que acompaña al tendón, que acompaña a los tendones. En este caso, el único tendón que está presente es el del flexor digital profundo, que continúa y lo vamos a ver terminar en la falange distal, en la superficie solar. Esa vaina sesamoidiana proximal, como dijimos, está terminando muy cerca de un divertículo o fondo de saco que tiene la sinovial articular, en este caso, de la articulación interfalangiana distal. Bien, esos serían los puntos comunes que tienen que recordar a lo largo de estas regiones del dedo del caballo, y ya vamos a ver en detalle en un próximo video todo lo que tiene que ver con el casco, con la úngula equina.